enzimas hidrolíticas de los lisosomas, activados por el exceso de calcio liposólico, donde se va a perder la integridad de proteínas, del núcleo y de las membranas. Ahora, el término necrosis, necro que significa muerto, osis, proceso o enfermedad, se utiliza tanto para el punto de vista microscópico como también macroscópico. Es decir, que la necrosis se aplica para ver células y tejidos al microscopio y también para ver tejidos y órganos a simple vista. El término es indistinto para cualquiera de los dos aspectos. Sin embargo, pues necrosis hablará siempre de un tejido muerto, un conjunto de células muertas por alguna causa, por alguna razón. Y justamente se han clasificado 6 tipos de necrosis, dependiendo de estos dos componentes, estos dos factores: la causa de la necrosis y el tejido u órgano afectado. De eso va a depender el tipo de necrosis. Es lo que deben conocer, porque en el libro de Robbins te van a hablar directamente de necrosis, sus características, no de esto. Pero si uno lee y analiza, va a saber cuál es la causa del tejido. Aquí vemos el aspecto morfológico de las células. ¿De qué depende que las células estén destruidas completamente o conserven su forma, aunque estén muertas? Dependerá de la digestión enzimática de la célula. O sea, cuán activas sean sus enzimas hidrolíticas. Cómo esas enzimas, especialmente las proteasas, desnaturalizan las proteínas de los filamentos del citoesqueleto. Cómo van degradando, destruyendo todos los componentes internos de la célula, para que exista una autólisis incompleta o completa. Si la autólisis es incompleta, no lleva a terminar con toda la estructura de la célula, pues la célula conserva su estructura todavía. Pero si la autólisis es completa, la célula se destruye por completo, ya no hay arquitectura preservada, se desintegra completamente. Entonces, de eso depende, de esa interacción entre las enzimas hidrolíticas y los componentes celulares. Eran 3 enzimas, ¿no?, las principales, que causaban destrucción estructural de la célula, estructural. Proteasas, fosfolipasas y endolipiasas. ATPasas no destruye la estructura, solamente destruye las moléculas de ATP, no es estructura. Entonces, esas 3 son degradantes de la estructura celular. Eso se llama autólisis. Ese término debe utilizar, autólisis. La degradación de la célula por sus propias enzimas hidrolíticas, sus propias enzimas lisosómicas que se activan, los lisosomas que revientan en el interior de la célula y pues las enzimas que degradan proteínas, núcleo y membranas. Ahí podemos ver una autólisis completa. La célula está licuada. El tejido igual va a presentar un aspecto licuado, licuefactivo. En cambio, cuando la autólisis es incompleta, la célula todavía conserva su estructura, aunque esté ya muerta, sin núcleo. Aún las membranas están íntegras. Ahora, causas de necrosis. ¿Cuáles serán causas de necrosis? ¿No? Ya, isquemia. Pero isquemia que sea grave. ¿Otra causa? Hipoxia. Hipoxia. Pero una hipoxia que igual que sea severa. Porque cuando la isquemia es leve y la hipoxia también es leve, la célula se adapta con atrofia. Pero si la isquemia es grave, la hipoxia es severa, ¿no?, es muy intensa, la célula muere por necrosis. ¿Un shock séptico? Un shock séptico y causas infecciosas. Porque el shock es proceso. Ya, causas físicas.
Hemos visto la anterior semana, ¿ya? Físicas, químicas, biológicas, ilimitables. Hay muchas causas. Y vean cómo el entorno de la célula se vuelve agresivo. O sea, le falta oxígeno, le falta irrigación, le falta estimulación. Y la célula no aguanta más y muere. Revientan las células necróticas. Eso va a provocar inflamación como respuesta. Y cuando hay inflamación, cuando hay una respuesta inflamatoria aguda, siempre van a venir estas células, los neutrófilos, los polimorfos nucleares, son los primeros en llegar al sitio inflamado por la necrosis. Y pues sabemos que estos cumplen funciones fagocíticas, pero de microorganismos. Van a soltar enzimas, como vemos acá, las enzimas de los neutrófilos, ¿no? Son enzimas hidrolíticas, y van a causar heterólisis, ¿no? La degradación enzimática por enzimas diferentes. No son de las células, son de los neutrófilos, células inflamatorias. Incluso algunos neutrófilos pueden tener netosis. Netosis es un término recién acuñado, recién escrito hace unos 5 años. Netosis. Net, viene de net, trampa, significa la T, extracelular, de neutrófilo. Eso significa, traducido al español, net. Y net también significa, literalmente traducido como red o malla. Porque los neutrófilos rompen su núcleo, rompen su envoltura nuclear y lanzan una red de cromatina, una red de ADN, llena de histonas. Y las histonas están con enzimas, catepsinas, enzimas tóxicas para los microorganismos. Es como lanzar una red sobre las bacterias. Una red que los inmoviliza, las atrapa, y aunque el neutrófilo muere porque está rompiendo su núcleo, ¿no? Eso se llama netosis, pues va a atrapar bacterias para que otros neutrófilos se los fagociten. Entonces todo eso hacen los neutrófilos, pero lo que causa más daño al tejido siempre es la heterólisis. Produce daño tisular, mayor inflamación. Estos son neutrófilos en una fotografía a microscopio electrónico. Vean cómo los neutrófilos acá. Muchos están justamente lanzando estas redes, esa trampa extracelular de neutrófilo, net. Cuando hay infecciones, pues producen también más daño porque esas redes de cromatina pues, presentan enzimas. Ahora, hay cambios morfológicos en la necrosis. Estamos yendo a un punto que ustedes van a reconocer en las prácticas de patología. Cuando las células ya se encuentran en periodo necrótico, su citoplasma se vuelve más eosinófilo, más rosado. Entonces, a la tinción de un tejido necrótico, la inspección con el microscopio, se ven así, de un rosado intenso. Ese incremento de la coloración del citoplasma se llama eosinofilia. Eosinofilia es el término. Aquí podemos notar, justo al centro de esta célula ya muerta. Aquí restos ya de células, ¿no? Muertas, intensamente rosadas. También, dependiendo del tejido, el citoplasma se puede volver borroso, como vemos acá. Ese aspecto se denomina vidrio esmerilado. Citoplasma en vidrio esmerilado. Vidrio borroso, opaco. Y eso es precisamente por los cambios de la lesión celular. La degeneración hidrópica o degeneración turbia está causando ese aspecto del citoplasma, ¿no? Ya en células muertas. Vean que no tiene núcleo, están con cariólisis varias. Y citoplasma en vidrio esmerilado. O los otros le denominan apolillado, como si una polilla se lo hubiera carcomido al citoplasma, como si fuese tela.
Ahora, esto es un aspecto igual que aparece solamente en necrosis que sean antiguas. O sea, focos necróticos de tejido muerto, pero de mucho tiempo, antiguos. Y en estas zonas de necrosis aparecen focos de calcificación. Calcificación distrófica, ese es el nombre. Calcificación distrófica. Y se puede ver al microscopio, fácilmente se identifica como zonas de aspecto morado oscuro, granular. La pregunta sería, ¿por qué hay tanta calcificación en esos tejidos necróticos? ¿A qué se debe el depósito de calcio? Si no estoy mal, por la falla en la bomba de potasio, que empieza a entrar más sodio y por consecuencia igual potasio, que cuando terminaba muriendo la célula, liberaba todo el calcio que había acumulado. El calcio entra por permeabilidad, me estoy explicando bien casado. Todo el calcio que la célula acumula antes de morir se libera cuando la célula muere. Entonces, granito a granito, ¿no? Todo ese calcio se va acumulando en todas las células muertas y forma estos focos. Y si hay calcificación, el tejido se endurece. Muchos tejidos necróticos hasta tienen una consistencia como hueso, dura. Eso nos refleja el tiempo de evolución de la necrosis. Y pues la necrofanerosis. Necrofanerosis son los cambios de núcleo. Hay 3 aspectos del núcleo que cambian. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Ya hemos visto la semana pasada. Pignosis, cariorexis, Pignosis, cariorexis, cariólisis. Estos aspectos, estas alteraciones del núcleo se producen por acción de las endonucleasas. Desoxirribonucleasa y ribonucleasa. Desoxirribonucleasa le dicen ADNA, ASA, y el otro es ARNA, ASA. Las 2 endonucleasas atacan a los ácidos nucleicos. Y vemos acá, siempre es bueno comparar un dibujito con una fotografía. Y aquí está normal, se ve núcleo y nucleolo. Aquí ya no se visualiza esa diferencia. El núcleo se ve pequeño y oscuro, ya no se ve el nucleolo, ni la cromatina tampoco. Todo está oscuro, está picnótico el núcleo. Primer signo de la necrofanerosis. Luego el núcleo se fragmenta, ¿verdad? Está ya el puntito se ve dentro del citoplasma. Fragmentado y por último, ausencia de núcleo. Destruido, desintegrado, cariólisis. Y vean el citoplasma más rosado. Allí se ve la eosinofilia. Y cuando ya no hay núcleo, tiene ese aspecto de vidrio esmerilado, o mobiliado. Ahora, los tipos de necrosis son esos 6. En el libro hay una parte donde dice, ¿no?, cambios morfológicos, donde describe bien estos tipos de necrosis, imágenes, y con toda la secuencia de la patogenia: coagulativa, licuefactiva, gaseosa, con C, grasa, fibrinoide y gangrena o gangrenosa. Van a tener también algunos otros nombres, hay sinónimos. Entonces hay que aprender también esos nombres para no equivocarse cuando se hable de esta necrosis. Vamos a ver entonces estos tipos de necrosis, pero enfocándonos también a esto: causa de la necrosis y tejido u órgano afectado por la necrosis. La primera sería la necrosis coagulativa o necrosis de coagulación. De coagulación. Van a escribir bien coágulo, coagulativa. La causa para la necrosis de coagulación vemos que es
isquemia severa, grave, ¿no? Ausencia total de flujo sanguíneo. Y pues los tejidos que se afectan, los órganos, tendrán que ser macizos. ¿A qué se refiere con tejido macizo? ¿Qué significa? Grande. No grande, Duro, duro, sólido, exacto. Cuando dice macizo es un órgano sólido, duro. Así, ¿cómo qué órgano sería? Corazón, hígado. Hígado. Vaso, ya, Riñón. corazón, riñón. Esos son órganos macizos. No hay ningún contacto, ¿no? Santiago. Entonces, órganos parenquimatosos, que sean sólidos. El músculo cardíaco también entra en esta categoría, como vemos en la foto, porque el miocardio, que es hueso, es macizo. Vean cómo acá se ve entre esta pared del ventrículo áreas muertas, áreas necróticas de diferente color. Y cuando se hace la descripción, ¿verdad? Se observan diferentes áreas irregulares de color amarillento blanquecino, extendidas en el espesor del miocardio. Con esa descripción me puedo imaginar cómo está el miocardio. Ahora, veamos aquí la patogenia. ¿Por qué se produce? El término de coagulativa se da porque la coagulación, la parte coagulativa son de las enzimas. Las enzimas se coagulan, no es la sangre. Las enzimas, como son proteínas enzimáticas, por acción de las enzimas se degradan. Pero cuando la degradación es incompleta, estas proteínas, estas enzimas, no llegan a activarse por completo. Y eso sucede pues, especialmente cuando la isquemia es muy severa. El daño es tan repentino para las células que las enzimas no se activan por completo. Cuando llegan a esa activación, como sería normal, y las enzimas de los lisosomas se coagulan. Es como cuando uno prepara gelatina, ¿verdad? Le pone la gelatina, le pone el agua, al principio es acuoso, y después lo dejan en el refrigerador una noche y se cuaja, ¿verdad? Se vuelve sólido. Lo mismo con las enzimas de los lisosomas, se cuajan, se coagulan. Y cuando el lisosoma tiene enzimas así, coaguladas, en el momento que ocurre el estallido lisosomal, se rompe este lisosoma, las enzimas apenas salen, no salen a destruir toda la célula. Las endonucleasas sí tienen acción, es así, van destruyendo el núcleo, pero las proteasas y las fosfolipasas no, se mantienen coaguladas. Entonces, por esa razón, la autólisis de las células es incompleta, porque no hay todas las enzimas hidrolíticas que vayan a causar autólisis, destrucción de la célula. Y por esa razón, en esta necrosis coagulativa, es típico observar la estructura de las células muertas que aún se conserva. Arquitectura preservada, conservada. Pero si nos fijamos, el citoplasma de estas células necróticas está, ¿de qué color? Muy rosado, eosinofilia. Y vean, no hay núcleo, cariólisis. Aspecto de vidrio esmerilado. Cumple los aspectos justamente de célula muerta, pero no hay autólisis completa. En el libro de Robbins, ese que tiene un aspecto como de lápidas vacías. ¿Qué es una lápida? Han ido a los cementerios, ¿no? La lápida, ¿no? Justamente la parte esta de piedra o mármol, que es el cementerio ahí encima del nicho. También le llaman células fantasmas, en un libro de eso, ¿no? Células fantasmas, porque aún se notan.
Aquí podemos ver macroscópicamente y microscópicamente la necrosis coagulativa. Riñón. Presenta su corteza y su médula renal, sólida. Ahora, noten el aspecto de esta zona necrótica. ¿Qué forma tiene? Triangular. Eso también es una característica. Pirámides. Y es triangular por una razón. Las pirámides de Martillo. Por irrigación. Si aquí la arteria, justamente una arteria se ocluye, se tapa, ¿verdad? Está cerrada, la isquemia va a ser severa en todo el área de irrigación de esa arteria. No pasa sangre. Ahora el color. Amarillo blanquecino. Porque no hay sangre, jóvenes. Es una zona anémica. Como no hay irrigación, sin sangre, se vuelve este color. Amarillo. Si no sería rojo. Normal. Tiene esa forma de cuña, como decía, triangular. Con un vértice que está en el centro, o sea, es más proximal. Y la base de esta cuña del triángulo es más distal. Está en la periferia del órgano. Por irrigación terminal. Y si vemos ahora los aspectos microscópicos, como vemos acá, son túbulos renales. Aquí están normales, con su epitelio cúbico, núcleos. Aquí ya presentamos túbulos renales con sección. Hay tumefacción, ¿verdad? Están más grandes, más hinchados. Y acá ya sin núcleo, con cariólisis, ¿no? Virus merilado. Miren, pero conserva todavía la forma. No se ha roto la membrana. Entonces ahí está pues, la célula coagulada. Porque las enzimas lisosómicas se han coagulado debido al isquemia severa. Solamente eso se aplica cuando el órgano es macizo. En otros órganos que no sean macizos, sean laxos, si hay isquemia severa, va a causar autólisis completa. Necrosis licuefactiva. También se le llama necrosis de licuefacción. Otro nombre que también recibe, colicuativa. Colicuativa. Son sinónimos. ¿Qué es un licuado? Una mezcla, bien. Una mezcla. Han hecho licuado de plátano, ¿no? Licuado de alguna fruta. La licuadora lo mezcla, ¿verdad? Y sale con una pasta, deshecha. El mismo aspecto va a presentar esta necrosis, como ven acá. Un aspecto licuado. Ahora, tenemos acá dos causas. Dos. Isquemia severa, otra vez repite, para la necrosis de licuefacción. Pero el órgano, en este caso, debe ser cerebro. El encéfalo, si sufre una isquemia muy severa, va a presentar necrosis licuefactiva. Solo el cerebro. Se va a licuar. La otra causa para esta necrosis licuefactiva son las infecciones. Eso se aplica para cualquier órgano o tejido infectado. Ahora, hay algo que marca a este tipo de necrosis. La destrucción de las células completa. ¿Bien? Sea por autólisis completa o por heterólisis completa. ¿Qué órgano es este? Un riñón. Sí, es un riñón. Aquí está, ¿no? La pelvis renal, el ilio renal, parte de la pelvis. ¿Qué tiene la normal? Una isquemia, Una excavación, ¿verdad? Es un absceso, jóvenes, un absceso renal. Es una zona necrótica llena de pus. Está infectado el riñón. Seguramente ha sufrido una infección urinaria alta, una pielonefritis podría dar esto. Se ha degradado el tejido, se ha muerto el tejido y se ha licuado y ha formado así una cavidad. Si se ve microscópicamente, aquí está todo el tejido necrosado, deshecho por completo. No hay ninguna célula visible. Solamente esos puntitos que podemos apreciar, que a mayor aumento
Son neutrófilos. Neutrófilos. Justamente las células inflamatorias. Están yendo a ese lugar para fagocitar patógenos, ¿no? Las bacterias que están causando la infección. Y también, pues, estos neutrófilos que vemos acá están soltando sus enzimas hidrolíticas, están causando heterólisis. Esa heterólisis está, pues, fulminando el tejido, está destruyendo y licuando a las células muertas. Ahora, cuando hay infecciones, algo que siempre es característico es pus. ¿Bien? Pus lo puede decir la gente común. Para el médico, exudado purulento. ¿Bien? Así con esa terminología. También se le llama exudado supurativo. ¿Bien? Es lo mismo, purulento o supurativo. Y aquí podemos ver una herida superficial, ¿no? En la piel. Esta zona delicada, hay una ulceración muy extensa en superficie, con un líquido de aspecto viscoso, amarillento, ¿verdad? Y todos hemos visto alguna vez una herida infectada, con pus, todos. Entonces, este líquido es el exudado. Está compuesto de líquido, con una alta concentración de proteínas, pero también va a presentar bacterias, neutrófilos y células muertas. Y al contorno, como vemos acá, se observa el tejido necrótico, las paredes necróticas con necrosis licuefactiva, licuada. Y podemos ver en esta biopsia algo muy característico: el infiltrado inflamatorio, neutrofílico. Está lleno de neutrófilos esa zona. Son los causantes de la heterólisis, ¿no? De algunos restos celulares licuados. Entonces, si vemos un lugar que tenga infección, siempre va a haber infiltrado leucocitario agudo, neutrofílico, lleno de polimorfos nucleares. Y exudado purulento. Ahora, si es en cerebro, este órgano tan especial, la causa para esta necrosis licuefactiva tiene el mismo aspecto que si es que en el cerebro. Puede ser por oclusión, o sea, que una arteria cerebral se ocluya, se tape. Puede ser también por hemorragia. Se rompe la arteria, sale sangre y toda esa zona no va a recibir iluminación. Un trombo. Esa sería una causa, ¿no? De hemorragia intracraniana. Trombosis. Trombosis es causa para oclusión arterial. Exacto. Están muy bien enfocados. Para oclusión, trombosis, ¿no? Émbolos también, ¿no? Un embolio. Para derrame cerebral, o sea, hemorragia, que se rompa la arteria por una hipertensión arterial. ¿Y qué es la hidrocefalia, doctor? No, eso va a causar compresión. Compresión principalmente aquí al córtex, corteza, cuando aumentan los ventrículos. Bien, por eso hay dos causas para esa necrosis. Uno se llama hemorragia o derrame cerebral y el otro se llama embolia cerebral. ¿Bien? Esas son las dos principales causas para esta zona muerta. Esta zona muerta se le llama zona de infarto. ¿Bien? Toda zona de necrosis se llama zona de infarto, cuando la causa es isquémica. ¿Qué aspecto tiene, señorita? ¿Qué aspecto aquí usted puede describir? El aspecto, pues, ¿cómo está el aspecto necrótico? Se ve muy licuado. Ya, un aspecto licuado, deshecho, ¿no? De un color más oscuro, diferente al resto del cerebro. Pierde su forma. Perfecto, ¿no? Desamorfo, no tiene forma. Y podemos ver acá, bien más de cerca, como en algunos lugares, como ha perdido la forma, está licuado, todo ese tejido se deshace y quedan cavidades solas, ¿no? Huecas, así tejidos y células. Todo alrededor está licuado.
Sí, pues, o sea, aquí las neuronas mueren por autólisis, no hay infección acá. No hay neutrófilos, no hay infección. ¿Qué vemos? Solamente neuronas destruidas. Ellas han muerto por sus propias enzimas, autólisis. Esas son células microgliales. Van a haber principalmente abundancia de macrófagos, o sea, microglía, para comerse los restos micróticos. Y pues ha perdido la arquitectura de las neuronas. Si existe infección en el cerebro, una infección o un absceso cerebral, ¿qué necrosis va a haber? ¿Apoptosis? No. ¿Qué necrosis va a haber con un absceso cerebral? Necrosis licoefactiva. Ahora tendríamos por otra. Cualquier tejido, pues también puede ser cerebro. Necrosis gaseosa. La causa. Hablamos de causa, aquí es el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis. Saben que es una enfermedad de infecto contagioso. Y principalmente, pues, la tuberculosis afecta a las vías respiratorias, a los pulmones. Entonces hay tuberculosis pulmonar, pero también de los pulmones se puede llegar a cualquier órgano a través de la circulación sanguínea. Y la tuberculosis se puede volver extrapulmonar. Hay estas dos categorías. O es pulmonar o es extrapulmonar. Fuera de los pulmones. Pero en ambos casos, la necrosis se ve igual. Una necrosis que tiene un aspecto de queso. Así es, medio blanquecino, como vemos acá. Blanquecino. Si se toca estas masas necróticas, el tejido se deshace. Es deleznable. Tiene un aspecto como de quesillo. ¿Han visto el quesillo? Entrar al pancito en el desayuno. Se agarra, no tiene forma, se va deshaciendo. Por eso el término de casium. Casium. Eso es justamente lo que produce este bacilo. Una necrosis directa. Es tan tóxico, especialmente la capa de lipopolisacáridos que tiene la tuberculosis, que solo el contacto con las células causa necrosis. El bacilo tiene contacto con una célula, muere, se destruye por completo, por autólisis. ¿Bien? Aquí podemos identificar pulmón, ¿verdad? Se están formando ya cavernas tuberculosas por el desprendimiento del tejido muerto. ¿Qué será este órgano? ¿Alguien reconoce este órgano? Difícil, ¿no? Porque está totalmente destruido. Este es testículo. ¿Es un testículo? Un testículo, ¿no? Tiene tuberculosis testicular. Puede afectar el epidídimo, los ovarios, las trompas uterinas. Puede estar en la piel, puede estar en el intestino, mesenterio, en las vértebras de la columna. Ahí también afecta. Estos son huesos, miren. Hueso con zonas de necrosis. El hueso se destruye, se deshace. Van a buscar, jóvenes, mal de Bott. Con doble T. Bott. Es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país. En Bolivia, en Perú, norte de Argentina, norte de Chile. Mal de Bott. Yo he visto 3 pacientes en el internado de un solo año con mal de Bott. Tejido u órgano, cualquiera igual. Pulmonar o extrapulmonar. Característicamente, se puede identificar este tipo de necrosis gaseosa por la reacción inflamatoria que produce. Intensa reacción inflamatoria crónica, granulomatosa, donde van a llegar linfocitos y macrófagos. Esto se denomina granuloma tuberculoso.
también llamado granuloma inmunitario, ¿no? Porque son células inmunes, de inmunidad adquirida las que atacan. Entonces, solamente con presenciar, ¿no? Identificar el granuloma, saben que puede ser tuberculosis. Pero hay una célula especialmente para saber el diagnóstico con seguridad, con certeza. Esta célula. ¿Micrófono? Con ver esta célula se sabe que es tuberculosis. ¿Ven? Aquí está la parte de la necrosis, al centro del granuloma. Pero esta célula, lo van a notar, es la célula de Langerhans. Pregunta de examen. Langerhans. Sí. GH. Langerhans. La célula de Langerhans está constituido por varios macrófagos. Sabemos que los macrófagos, ¿verdad?, son fagocitos grandes, y cuando varios macrófagos llegan a esta zona, bueno, reciben el interferón gamma, eso es una citocina que los activa, reciben la interleucina 13 también, y eso hace que los macrófagos se junten y se fusionen, se vuelven una sola célula grande, gigante. Y como cada macrófago tiene un núcleo, pues esta célula va a ser multinucleada. Y los núcleos característicamente van a estar presentes en la parte periférica, como si fuese una herradura, como si fuese un collar, como estamos viendo acá, núcleos periféricos, bien ordenaditos. A esta célula de Langerhans, ya que Langerhans es el apellido, ¿no?, del que ha descrito esto, es un epónimo, se le llama célula gigante multinucleada. Célula gigante multinucleada tipo Langerhans. ¿Cuál será su función de esta célula? Es una fusión de macrófagos. ¿Qué va a hacer esta célula? Fagocitar. Va a destruir, va a fagocitar restos de células muertas, Mycobacterium tuberculosis. Los micobacterios van a estar ahí fagocitados en el interior. Los macrófagos normales, pequeñitos, igual van a fagocitar el Mycobacterium. ¿Qué es lo malo? El Mycobacterium es muy resistente a la fagocitosis. Incluso muchos Mycobacterium tratan de que se los coman, o sea, quieren ser comidos, fagocitados por los macrófagos, para vivir dentro de su citoplasma. En el fagosoma, donde ahí se va a destruir al patógeno, se van a unir los lisosomas para formar el fagolisosoma y degradar con enzimas, ¿no?, el patógeno. Lo interesante es que los Mycobacterium se escapan del fagosoma antes de que se forme el fagolisosoma. Y así el macrófago va a presentar bacterias, o sea, micobacterias en su citoplasma, y estos van a estar vivos, en estado atenuado. Van a estar latentes. Y como ya no hay oxígeno que consuman, de su metabolismo aerobio normal, el Mycobacterium cambia un metabolismo anaerobio. Y así va a estar latente, vivo, pero como dormido por varias décadas. Toda la vida de la persona puede estar ahí, un foco de tuberculosis inactiva. Y todos hemos tenido contacto con la tuberculosis. Claro que no enfermamos por dos cosas. Uno, por la vacuna BCG. ¿Verdad que un grupo de acá le han preguntado? Han expuesto un caso clínico de tuberculosis. Bien, se han preguntado sobre la BCG, el nacido de Calvin y Guerin. Y con eso, esa vacunita que recibimos todos en el brazo al momento de nacer, estamos protegidos contra las formas clínicas peligrosas de la tuberculosis meningia. En el cerebro, ¿verdad? Los meninges cerebrales. Eso es muy peligroso, nos protege de eso. El segundo factor es nuestra inmunidad, nuestras buenas defensas. Si somos sanos, inmunocompetentes,
Por más de que exista alguien que esté tosiendo con tuberculosis, nosotros inhalamos eso, no nos va a enfermar, no nos va a dañar, porque nuestras defensas ya van a actuar contra el bacilo antes de que produzca necrosis. Ya no se lo va a fagocitar. ¿Bien? No lo van a destruir muchas veces, va a quedar en estado latente. Y se va a ir a los ganglios linfáticos ahí, dormido, atrapado. Pero si causa infección, si causa necrosis, ese centro necrótico lleno de bacterias, de micobacterias, va a tener que ser encerrado. Porque como no se puede destruir a la bacteria, lo único que se puede hacer es contenerlo, aislarlo. ¿Encapsular? Lo van a encapsular, excelente. Los linfocitos llegan. Linfocitos T, CD4 o helpers. Y estos linfocitos CD4 van a producir interleucinas, especialmente la interleucina 2. Y con eso los linfocitos van a tener expansión clonal, se van a formar más linfocitos, los linfocitos van a formar interferón gamma, y eso va a formar macrófagos gigantes. Otros macrófagos se van a hacer grandes y aplanados, ¿sí? Enormes, van a ocurrir más extensión y se les denominan células epitelioides, porque son similares a epitelios. Y como epitelios van a formar una barrera física, una barrera de macrófagos. Y así van a aislar esta zona necrótica para que el Mycobacterium no tenga oxígeno y para que no se pueda extender. Y la necrosis es contenida toda la vida, a menos que esa misma persona tenga inmunodeficiencia. VIH. Si tiene VIH, el VIH, este virus, va a infectar a los linfocitos helpers, CD4. Y ellos empiezan a ser destruidos. Y como son los que producen citocinas activadoras de macrófagos, los macrófagos ya no reciben esto y el granuloma se desarma. El Mycobacterium va a tener contacto con oxígeno otra vez y se reactiva. Las personas que ya llegan a la etapa de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, empiezan a fallecer por infecciones oportunistas. Y pues es la tuberculosis, la principal infección oportunista que se reactiva. Esas son las células de Langerhans. ¿Las reconocen? ¿Reconocen? Aquí veo dos, claramente. Aquí hay una, miren sus núcleos. Aquí hay otra, similar. Gigantes. Los pequeñitos oscuros son linfocitos. Y los demás grandes son macrófagos epitelioides. Estos son alargados que se parecen a un epitelio. Por eso es patognomónico. Esa característica es de tuberculosis, de Dayomas. Necrosis grasa. ¿Eso normalmente le da a pacientes que tengan diabetes? No es por la diabetes. Si hablamos de necrosis grasa, el órgano o tejido afectado es la grasa blanca, o también llamado tejido adiposo, blanco, del adulto. Ahora, la causa aquí puede ser doble, o sea, hay dos causas diferentes. Puede ser un golpe, una contusión, o sea, causa traumática, directamente un golpe a la grasa del cuerpo. O puede ser de causa enzimática, donde aquí se relaciona con la pancreatitis aguda. ¿Sí? ¿Y por qué la gente que está peleando y se golpea constantemente o los síntomas son las contagias no genera necrosis? Como puede generar, depende de la zona del cuerpo. Tenemos grasa subcutánea y tenemos grasa peritoneal, principalmente. Ahora, grasa subcutánea, que está debajo de la piel. Hay zonas donde hay más cantidad de grasa, ¿no?, de grasa subcutánea que otras. En los varones, el abdomen, ¿no?, ahí donde se acumula más grasita. También en los glúteos, en los muslos y en la parte posterior del cuello. En las mujeres, es en las caderas.
en los muslos y también en las glándulas mamarias, ¿no? Ahora, si una persona recibe un golpe muy intenso en esa zona donde hay acumulación de grasa, puede presentar necrosis. Puedo presentar mi Ahora, si fuese en otro lugar donde no hay tanta grasa, va a ser equimosis nada más, ¿no? Un hemorragia subcutáneo. No. Entonces, depende, ¿no? La causa y depende del lugar del cuerpo. Lo más común, jóvenes, para este tipo de necrosis es la pancreatitis. A ver si hacen un caso clínico de pancreatitis. Pancreatitis. Esto lleva varias cosas. Pero, cuando el páncreas tiene inflamación, empieza a soltar enzimas digestivas pancreáticas. Entre esas, hay una enzima que degrada a los lípidos de las grasas, la lipasa. Entonces, cuando hay pancreatitis aguda, Esta enzima no se libera. puede ser por causa alcohólica, causa litiásica, causa traumática, la pancreatitis va liberando esta lipasa y digiere la grasa peritoneal del peritoneo. Y aquí estamos viendo justamente, ¿no? Aquí han sacado la grasa peritoneal y presenta unas zonas, ¿no?, negras, necróticas y hemorrágicas, pero también unas zonas blancas como estas, anormales. Estas zonas blanquecinas son las zonas de saponificación. Saponificación es un nombre técnico para decir jabón. Simplemente jabón. El jabón se forma de la grasa, de la glicerina, ¿verdad? El glicerol de la grasa se convierte en glicerina por el efecto de la lipasa. Y esa glicerina se combina con sales de calcio y forma jabón. ¿Bien? Microscópicamente, aquí podemos ver el tejido adiposo. Se ven algunos adipocitos intactos, pero la gran mayoría están necróticos. Y el aspecto que tienen estos adipocitos, miren, por ser atacados por la lipasa pancreática, es citoplasma con aspecto de vidrio esferial. Va a haber también alguna cariólisis o cariorexis, pero eso es lo que más se observa, ese aspecto borroso de citoplasma. Okay. Entonces, así, muy singular es este tipo de necrosis. Aquí se ve mejor, miren, zonas de saponificación se notan, ¿no? Sí. Si ustedes entran a una cirugía, el paciente tiene pancreatitis, ¿no? Y en las operaciones de cirugía notan esto, díganle al cirujano, doctor, aquí hay zonas de necrosis grasa, ¿no? Se van a la vía y pueden explicar por qué hay esa necrosis. Necrosis fibrinoide. Aquí el órgano tejido afectado van a ser los vasos sanguíneos, solamente la pared vascular. Ahora, la causa es muy específica, muy única. La causa es la formación de inmunocomplejos. También les llaman complejos inmunes, da igual. Los inmunocomplejos es la unión de antígenos con anticuerpos. Un antígeno, que es un elemento extraño, unido con una inmunoglobulina, un anticuerpo que es específico para este antígeno. Los dos forman inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos son circulantes, o sea, están circulando por la sangre. Y en algún momento, como son muy pesados, se van a precipitar y van a tener contacto con el endotelio vascular y se adhieren al endotelio. No circulan más. En ese mismo instante, estos inmunocomplejos depositados en la pared vascular activan un sistema de la inmunidad, el sistema del complemento. ¿Han llevado el sistema del complemento? ¿No han llevado? Histología. El
sistema de complemento son enzimas del plasma que se activan y aumentan la inflamación y producen también lisis, ozonización y demás. Lo importante aquí es que ese complemento hace que la pared vascular se inflame, tenga inflamación. Y aquí podemos ver cómo se ha inflamado. Miren cómo la pared vascular se ha vuelto ancha, edematizada. El lumen vascular se ha hecho pequeño por la inflamación de esta pared vascular. Esto se llama vasculitis. Entonces, la necrosis fibrinoide, los inmunocomplejos producen vasculitis, inflamación de los vasos. Van a llegar los neutrófilos, llegan siempre cuando hay inflamación. Y los neutrófilos llegan a la pared del vaso, no pueden fagocitar estos inmunocomplejos, entonces lo que hacen es liberar enzimas y causan heterólisis. Y esas enzimas se van filtrando por la túnica íntima, llegan a la túnica media y las enzimas empiezan a destruir las fibras elásticas, las degradan. Y esas fibras elásticas, miren, tienen un aspecto así, parecido a la fibrina. Por eso se le llama fibrinoide. Que vean ustedes una imagen de un vaso sanguíneo, cualquiera, ¿no? Lumen vascular, que tenga este halo rosado homogéneo, es necrosis fibrinoide, es vasculitis. Y la causa, inmunocomplejos. Cuando llevemos en hito 4, vamos a ver esta necrosis fibrinoide otra vez, en la hipersensibilidad tipo 3, mediado por inmunocomplejos. Bien. Un aspecto más. Como hay necrosis fibrinoide, a este tipo especial de vasculitis se le llama vasculitis necrotizante. Estamos haciendo énfasis de que hay necrosis. Porque no todas las vasculitis son por la misma causa. Y la gangrena. Necrosis gangrenosa o gangrena nada más. Doctor, disculpe, esta fibrinoide, ¿a qué tejidos, órganos? Igual serían tejidos Vasos. macizos, ¿no? No, vasos. Son los vasos. Vasos sanguíneos. La gangrena, bueno, este término, se da por el aspecto oscuro que tiene el tejido muerto. O sea, se ve negro. Entonces, simplemente con ver el color, ¿no? Negro, en la zona, ya sabemos que tiene gangrena. Ahora, ¿qué tejidos u órganos afectan? Partes distales del cuerpo. O sea, extremidades. Pueden ser las extremidades superiores, inferiores, dedos. La punta de la nariz también es una parte distal. Las orejas son distales. ¿Bien? ¿Sí? Igual hay una gangrena, la de Fournier, afecta genitales. Esta es la parte inguinal, ¿no? La gangrena de Fournier, pero es infecciosa, sobre el mono. Solamente le han dado el nombre de gangrena porque es muy destructivo. Doctor, estaríamos hablando que la gangrena es similar al pie diabético. Ese es el pie diabético, es infeccioso el pie diabético y también es isquémico, es doble. Ahorita vamos a ver. Causa, es isquemia, pero es una isquemia terminal, o sea, que afecta a vasos sanguíneos terminales. Y es tan severa la isquemia que no produce hipoxia, produce anoxia. O sea, falta completa de oxígeno en el tejido. Y todos los tejidos empiezan a morir. El aspecto negruzco se debe pues a la desecación de los tejidos. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, hasta hueso. Y algo muy notorio, cuando ya tiene esta coloración negruzca, es que hay insensibilidad. O sea, al paciente le pueden picar con un alfiler, no siente. Y cuando le van picando con el alfiler, van a otras zonas que están ahí rosaditas, ahí ya tiene sensibilidad. Entonces, toda la zona muerta es insensible. Se va a llamar gangrena seca porque se torna desecado el tejido,
completamente seco por la deshidratación. Y acá no existe infección. Es solo tejido muerto como charque, ¿no? Seco. Incluso esto se puede desprender en unos días, se puede caer solito, pero es necesario la amputación, porque si no se amputa, no se quita, ¿no? Se puede infectar y eso es un foco de infección. Entonces es mejor, antes de que se infecte, amputar a la persona con gangrena. Aquí vemos una gangrena húmeda. Puede ser una gangrena seca sobreinfectada, o puede ser que en este tejido, como el pie diabético que decía, haya habido isquemia y aparte más, infección a la vez. Ahora, los pacientes con pie diabético van a presentar típicamente una arterioloesclerosis, un endurecimiento de sus arteriolas, que es la arterioloesclerosis hialina, que se presenta. Como esta, muy similar a esta. Por ejemplo, se vuelve tan gruesa la pared de la arteriola que se cierra. Entonces ya no hay irrigación al pie. Y aparte, el paciente con pie diabético, como tiene también neuropatía diabética, o sea, los nervios sensitivos se dañan, no siente dolor cuando se hace una herida. Es insensible. Entonces se hace una herida, no cicatriza la herida, sigue abierta porque en la diabetes no se produce buen colágeno, y esa herida pues se infecta. Y la infección avanza, hay también isquemia, y eso produce una gangrena. Pie diabético, y hay que amputar. Doctor, ¿Sí? una consulta. En caso de que un paciente diabético tenga una herida cortopunzante en este caso y tenga una hemorragia, ¿esta hemorragia se coagula rápido o no? Tampoco, o sea, también tienen trastornos de la coagulación por la falta de irrigación. ¿Y si le dan ácido tranexémico, igual se demora en coagular o el Hay medicamento? demoración, o sea, el paciente diabético tiene alteración en muchos aspectos, ¿no? Físicos, metabólicos, va a tardar en coagular. Es muy complicado el paciente diabético. Lo que tiene que hacer un paciente diabético es principalmente curaciones. Todos los días curaciones. Tomar antibióticos, ¿no? Limpiar la zona de la herida y bajar los niveles de glucosa para por lo menos apaciguar, ¿no? los síntomas. Porque de ir avanzando va a llegar a esto. Incluso hay microorganismos como el Clostridium, ¿no? Es una infección más complicada, producen gas. El Clostridium produce fermentación del tejido muerto y se produce gases de putrefacción. Es fétido el olor, ¿no? Cuando hay gangrena, es horrible, carne putrefacta. Y pues principalmente las complicaciones vienen a ser shock séptico. Porque del punto de infección se va a ir la infección se va a ir hacia tejidos que sí están vascularizados y se va a ir hacia la sangre. Va a causar septicemia, muerte por shock. ¿Han entendido? Hemos terminado la parte 2, ¿ya? Solamente nos falta una sola parte y ya terminamos el hito. Nos falta ver apoptosis, acumulaciones intracelulares, calcificación, eso es todo. Que vayan estudiando.